Hoy tenemos dos invitados Sí, sentados señor. en la mesa. Un lujo. La verdad. Vamos a arrancar por Carlos Rosen, que es socio de BDO Argentina, práctica de compliance, ¿no? Después te voy a pedir que me traduzcas esto, Pazman. Y presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. ¿Correcto? No nos podemos portar mal desde este momento que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tremenda voz, además. Sí, creo que voy a tener que empezar a hablar un poco mejor porque me voy a tener que ir de este programa. Y también tenemos el placer de tenerlo a Teodoro Kreckler. ¿Lo tomaste? Kreckler. Sí. ¿Estoy bien ahí? ¿Cómo estás, Teodoro? Hola, Teodoro, ¿cómo andás? Abogado, especialista en todos estos temas que nos va a ayudar a nosotros a destrabar un poco nuestros conocimientos, como siempre que has estado acá, nos iluminas en todo esto. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Muy bien. Bueno, y dicho esto, le vamos a preguntar un poco a Carlos cómo es esto, ¿no? ¿Qué quiere decir práctica del compliance, ¿no? Que nos introduzcas un poco en el tema y después vamos a la realidad política en la que estamos viviendo, que seguramente esto se aplica en todo eso. Bien, bueno, compliance básicamente, uno si hiciera una traducción literal del idioma inglés diría que es cumplimiento. En realidad, cuando uno está, por ejemplo, en Estados Unidos y habla empresarialmente que es compliance, es la sumatoria de dos grandes niveles de cumplimiento. El primero es de todo lo obligatorio. Una organización, para trabajar en un determinado lugar geográfico, realizar determinada actividad, cotizar o no en la bolsa, tiene que cumplir con leyes. Y lo otro es todo lo necesario para cumplir, que la organización se lo autoimpone como autorregulación, ¿sí? Y en realidad son pautas de ética y comportamiento. Sin estas últimas sería difícil cumplir con la ley. Claro, y la verdad es que parecería que en la Argentina es un campo que hay un trabajo enorme para hacer en esto, ¿no? Enorme. Bien Enorme. lo dijiste. Enorme. Porque acá en Argentina esto es total y absolutamente nuevo. Digamos, lo que vos decís, sí, supongo que las empresas todas deben tener un comportamiento de ética, pero lo de compliance es nuevo. Yo diría que está un poco más de moda y que muchas multinacionales y algunas que estaban reguladas por la autoridad relacionada con lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera, ya tenían que tener ciertas prácticas de compliance o de cumplimiento. Bueno, y Teodoro, desde el mundo de Justicia 2020, ¿cómo ves vos todo este universo y qué es lo que se te ocurre que necesitamos hacer? Yo estoy muy contento porque creo que entrando en el tercer año del gobierno de Cambiemos, finalmente se dictó una ley que obliga a las empresas a tener métodos de vigilancia y de prevención interna para reducir la corrupción en nuestro país. Claro, porque eso es uno de los grandes íconos que quedaba dando vueltas, ¿no? Parecería que solamente corrupción hay en el mundo público y el socio de afuera siempre se necesita, ¿verdad? Yo he tomado como modelo y como interés particular en estudiarlo a lo que ocurrió en Brasil. En Brasil existe el llamado proyecto Lava Jato, pero también existe la aplicación del compliance. O sea, las empresas están obligadas a tener estos programas internamente para evitar que haya corrupción desde adentro de las empresas. Y los directores están obligados a darle instrucciones, órdenes a sus subordinados de cómo deben actuar para que no haya corrupción. Y en ese caso, perdón, Carlos o Teodoro, quien me lo pueda responder, que no se cumpla con la ley, ¿quiénes son los perjudicados? Es decir, ¿contra quién va la justicia? La justicia va contra las personas físicas que cometieron los delitos, el gerente, lo que fuere, tal, quien sea, pero también la empresa como ente jurídico también tiene penalidades. Se le va a aplicar, por ejemplo, una multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido a través del acto de corrupción y va a tener que pagarla en los tiempos que se fijen. Corren el riesgo de estar suspendidos total o parcialmente para participar en licitaciones durante determinado tiempo,
hasta pueden ser décadas. El ejemplo clásico es el de Odebrecht en Brasil. En Brasil, ante un hecho de corrupción gravísimo, el pater familia Emilio Odebrecht, para salvar el honor de su familia, estando Marcelo Odebrecht preso, dio la instrucción interna de publicar una solicitada en todos los medios de Brasil, aceptando que habían cometido delitos, pidiendo disculpas al pueblo brasilero y además anunciando que 77 ejecutivos de Odebrecht se presentaban como arrepentidos en forma inmediata a contar cómo fueron los hechos de corrupción en 11 países en el mundo. Así que recién estamos en nuestro país con una ley llamada Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas, ¿sí?, que entró en vigencia el día 1 de marzo. Y a partir de esto es que pretendemos iniciar un sendero para que las empresas acepten que viene un cambio cultural en esta materia y haya menos corrupción en Argentina. Y sí, yo me imagino que en Argentina debe haber un montón de personas que deben estar preocupadas por su riesgo, el riesgo que tienen, o sea, deben estar tratando de frenar todo este universo, ¿no? Sí, pero yo creo lo siguiente, yo trabajé en varias empresas grandes y puedo decir cómo es las prácticas de los ejecutivos, de los empleados en las grandes empresas. Cuando la cabeza, el accionista dueño, si es una empresa familiar, o los directores toman una decisión de todo este tipo y se transmite bien internamente, obediencia. Todo el mundo en la empresa tiene que empezar a cuidarse cómo hace las cosas, con quién habla por teléfono, cómo se reúne con empresas de la competencia, cuándo se reúne con funcionarios del Estado, ¿sí? Aquí está en juego no solo la responsabilidad penal de las personas físicas que participan en estos delitos, está en juego la subsistencia de una empresa, ¿eh? Sí, claro. Y Carlos, digo, ¿cómo se audita eso, no? Porque yo puedo tener un sobrino mío, como soy presidente de la empresa, presidente del directorio, y pongo una persona de confianza en la parte de compras, por ejemplo, o lo que fuere. Famoso compras. Y resulta que se me está escapando que se están haciendo negociados, ¿sí? ¿Cómo se audita eso? Me parece que por ahí entrarían ustedes, ¿no? Bien, en realidad lo que hacemos nosotros desde BDO es implementar los programas de compliance o de integridad, que también se le llama, la ley lo llama así. Y es muy común pensar que el problema está en el área de compras. Sin embargo, estamos hablando de una legislación que penaliza la corrupción entre el sector público y privado. Esto quiere decir que el área de compras en general dentro de una empresa no tiene mucha injerencia. A lo sumo será el área de compras de la dependencia pública. Entonces, claro, estamos hablando que el riesgo mayor está en el área comercial de las organizaciones, ¿sí?, para citar la forma de hacer negocios con el Estado. Ahí es donde realmente, cuando uno empieza a implementar este tipo de programas, lo primero que hay que hacer es partir sobre un análisis de riesgos. Y lo que hacemos es un taller de trabajo donde le pedimos a cada uno que sean muy honestos. Nosotros hacemos nuestro trabajo y estudiamos la organización primero para que no deje de surgir nada. Pero en ese taller de trabajo, todas las áreas nos van a decir dónde está el funcionario público en todo lo que hacen. Primero tenemos que identificar cualquier tipo de interacción con funcionarios públicos. Desde ese lugar se empiezan a implementar controles de cumplimiento. Y además se empieza a sancionar de alguna manera a quien da ese cohecho. Claro. Porque uno presume corrupto a quien lo recibe, pero también está el que lo da, ¿no? Bien. El que acepta eso. Claro, según hasta ahora nosotros teníamos una ley de ética pública que, dicho sea de paso, se está reformando. Hay un borrador que está dando vueltas
Nos ha tocado debatirlo en Casa Rosada hace poco y la verdad que es muy interesante el proyecto porque está poniendo las tintas mucho más fuertes sobre los funcionarios públicos para armar este rompecabezas. Y lo que decía Teodoro de esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que está haciendo es agregarle una capa de responsabilidad a la empresa. Porque ¿qué pasa? En general las personas físicas son más difíciles de condenar, tienen más recursos para escabullirse. En cambio la empresa, con solo demostrar que se ha beneficiado por ejemplo, con un contrato para el cual se ha pagado para conseguirlo, claro, ya se puede ir directamente contra la empresa. Entonces la pregunta cómo se audita en realidad, eso es una preocupación como cualquier proceso de la compañía. ¿Cómo sabemos si anda bien? Bueno, un programa de compliance, ¿cómo sabemos si anda bien? Bueno, hay ciertas técnicas para diagnosticar su funcionamiento. Hay que poner el termómetro, hacer pruebas, y sobre todo algo que hasta ahora no era muy común, que es control necesario, sin evidencia, no existe. Porque un fiscal, a la hora de investigar, va a pedir evidencias. Sí, claro. No le va a gustar solamente que se lo cuenten. Sí, claro, seguramente. Bueno, nos vamos a dejar descansar un poquito, vamos a poner algo de música y seguimos con ética y compliance, con la presencia de Carlos Rosen y Teodoro Kreckler. ¿Te gustó? Sí, sí. Después te voy a contar cómo sigue la Copa Libertadores, me salgo de la vaina. No hay arreglo ahí, nada, no hay ningún arreglo, nada. Esperemos que no. Vamos. Y bueno, cuando uno se pone a hablar de ética y compliance en un país como el nuestro, en un mundo en el que estamos, en un fenómeno como lo que está pasando en Brasil que nos toca y todavía no se profundiza por el nivel de una palabra que hasta ahora no la dijimos, pero me parece, la voy a decir para que empecemos a jugar con esto y cómo se trata, que es el fenómeno del cartel, ¿no? Esta especie de asociación en ciertos segmentos de compañías, empresas, entre comillas, algunos funcionarios que hacen clubs que manejen un rubro en Mercosur, por decirlo de alguna forma, y eso hace que toda la sociedad termine pagando por un bien mucho más de lo que cuesta, ¿no? Y yo creo que el número no lo tengo correcto, pero si uno se pone a ver cuánto debería aumentar, cuánto impacta la corrupción sobre el Producto Bruto argentino, son cifras enormes, ¿no? Y ahí está el centro, y mucho también tiene que ver esto con la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, la pregunta que podemos arrancar por Carlos, ¿cómo vos ves que esto se aplica, ¿no? ¿Cómo se hace para ir transformando esa cultura de la duda que tenemos? Entonces, más sí, yo esto me lo llevo porque si no me lo llevo yo se lo va a llevar otro, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que tenemos que arrancar sabiendo es que a nivel internacional, por ahí los porcentajes pueden variar, pero más o menos el 15% de la gente hace las cosas mal, ¿sí? Comete delitos a sabiendas. Otro 15% hace las cosas muy bien y jamás lo haría, no podría dormir tranquilo. Es un tema de educación, de valores. Y el 70% restante, más o menos, ¿sí? Cambia según el país, según la actividad, pero son porcentajes que se mantienen, más o menos. Es voluble frente al contexto, honestos pero transgresores, y compliance lo que trata de hacer es trabajar sobre eso, porque los malos son muy difíciles de cambiar, hay que tratar de eyectarlos de cualquier tipo de organización, de gobierno, de lo que sea, y los buenos hay que tratar de reconocerlos y premiarlos. Por eso hacer las cosas bien tiene que ser premiado, y todos los que tienen dudas o son volubles frente al contexto hay que llevarlos para el lado bueno. Sobre el tema cartelización, que es algo muy complejo y que por supuesto todavía subsiste, lo que vemos son algunos cambios. Por ejemplo, en las reglas de contrataciones, en las formas en que cada empresa se relaciona con el sector público. Hay ciertas reglas del juego que están cambiando. No es casualidad ver, por ejemplo, preso a un Caballo Suárez, a un Pata Medina. Es algo que no tiene precedentes en las últimas décadas y que sorprendió a cualquier tipo de constructor que por ahí da una cometa porque si no podía seguir trabajando en determinado lugar.
Entonces yo creo que hay que estar muy atento porque las cosas están cambiando en la construcción, en aduana, en todas las actividades más corruptas están cambiando. Y el gobierno está muy preocupado, la Oficina de Anticorrupción, Ministerio de Justicia, y están muy preocupados por esto de la cartelización y están arbitrando medidas muy concretas como las formas de contratación electrónica, las formas en que se reúnen, en no dejar que alguien les prepare un pliego. En eso están siendo muy estrictos, inclusive en pedir a las empresas, a partir del 1 de marzo, que presenten programas de integridad como parte de su forma de hacer negocios. Carlos, ¿qué tiempo calculás vos? Porque acá hay una frase en Argentina típica que es: roban pero hacen. ¿Sí? Esto lo vengo escuchando desde que tengo 10 años, sí, más o menos, ¿no? Es más, hay un chiste digamos, de un funcionario que va a Brasil. Maluf era el funcionario brasilero que la expresó públicamente. Él, robo, pero yo hago. Claro. Y entonces, bueno, confesión. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que cambie inclusive en la mentalidad nuestra, ¿no es cierto? Donde uno diga, bueno, voy a votar a este porque yo sé que robó, pero me sirve porque hizo tal cosa, tal otra. ¿Qué tiempo lleva en un país que hace muchos años que en ese sentido viene mal? Bueno, nos vamos como un péndulo desde la ley hasta una parte más comportamental. No sé si sabían que el premio Nobel de Economía lo ganó un tal Thaler, que habló de behavioral economics, que es comportamiento basado, la economía basada en el comportamiento, que es otra forma de ver todas esas fórmulas que nunca funcionan en la práctica. Mediante experimentos se puede ver realmente cómo se comporta la gente. Y hay una persona que se llama Dan Ariely, que es líder de esta práctica en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, que estudió mucho behavioral compliance, behavioral ethics, que es la forma en que la gente se comporta. ¿Por qué alguien bueno termina haciendo cosas malas? En cualquier parte, en el sector público, en el sector privado. Bueno, cambiar ese tipo de comportamientos muy arraigados, que está relacionado con la educación, muy fuertemente relacionados con la forma en que uno es, ¿no? Tiene mucho que ver también con la confusión de los fines y los medios. Nosotros vemos, por ejemplo, en el billete de $100 que está Franklin. Franklin es una persona que dijo que quien tiene demasiado apego por el dinero puede llegar a hacer cualquier cosa por dinero. Claro. ¿Sí? Aunque lo conozcamos por el pararrayos, dijo ese tipo de cosas también. Para mí que está en el billete por eso, ¿no? Para que cuidemos la plata y no hagamos cualquier locura. Pero así funciona la mente humana de mucha gente, ¿sí? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es trabajar sobre educación. Un programa de compliance o de integridad exigido por la ley para los que ofrecen bienes y servicios al Estado por más de tanta plata. No se trata de que esté para cumplir con la ley, se trata de que esté para que la gente se comporte adecuadamente. Cuando vos hablabas, Teodoro, de el caso Odebrecht y tomamos el fenómeno de un Lula preso, digamos, ¿no? Y que en rigor de verdad todo el mundo se pone a pensar, el Lula parecería ser un ejemplo del que hizo bien las cosas, a pesar de que a lo mejor metió un poco la mano en la lata, que no sabemos cuánto, si es mucho, poco o lo que era para él. Y me parece que el ejemplo se aplica un poco en la Argentina porque la gente que de alguna forma se movió alrededor de Lula era gente beneficiada directamente por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye en el universo de la sociedad esa gente que ve a su líder, aquel que le dio cosas, aquel que recibió en forma directa el plancito o la casa, cuando por el otro lado estaba haciendo desastres tales que le impedían tener acceso al trabajo, acceso a ciertos niveles de seguridad y demás, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Porque, como vos decías, es un tema bastante educacional. ¿Cómo vos crees que eso se puede trabajar desde un mundo político? Creo que tiene que haber una renovación. O sea, tiene que ingresar a la política gente nueva. Este gobierno de Cambiemos se caracteriza por tener muchos empresarios que están entregando su conocimiento y sus deseos en la función pública. Esto no había pasado nunca en nuestro país.
Bueno, alguien te preguntaría, ¿eso es bueno o es malo? Yo lo que diría es que conozco a la mayoría de los empresarios que trabajan en el gobierno y son gente muy correcta, que tratan de aplicar la ley, se sienten un poco encorsetados porque lógicamente no tienen la libertad que tenían en sus empresas, ¿sí? Pero es el caso de Aranguren, por ejemplo. Llega presidente de Shell, trabajó 30 años en Shell, ¿sí? Se jubila y al año siguiente comienza a trabajar en política. Pues, ¿verdad que hay una cosa que lo tiro en la mesa para discutir un poco, ¿no? ¿Qué es lo que si alcanza, ¿no? Porque vos podés tener personajes que son absolutamente no queridos, digamos, por un mundo como Moreno, si querés, que parecería ser que vive en la misma casa y nunca hizo nada, ni nunca robó, ni se metió en la horda del robo, ¿no? Pero también funcionaba desde otro lugar que no sé bien qué es lo que buscaba o qué es lo que lograba con lo que hacía. Ahí hay un tema también que tiene que ver con el fenómeno ético en algún lugar, ¿no? Yo me voy a tomar el permiso de mencionar un libro. El libro se llama El Puñal y lo escribió Fernández Díaz. Describe todas las prácticas mafiosas que hay en nuestro país y uno realmente sale asqueado de lo que existe. Y prácticamente el 90% de los ciudadanos desconocíamos. O sea, el tema de las mafias, cómo combatirlas y cómo producir un cambio cultural en Argentina es difícil. Es un gran trabajo y estamos en una situación en donde la gente ya tiene dudas de esto, ¿no? Es así. Bueno, vamos a poner un poco de música, los vamos a dejar descansar, Pazman, y volvemos con más de dos. Compliance, ética y compliance. ¿Cómo, Carlos, se aplica esto? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo está controlando desde el Estado? ¿Cómo lo hacen ustedes como Asociación Argentina de Ética y Compliance? ¿Cómo se aplica en concreto esto, para ver cuál es el camino, ¿no? Así como te dicen, va a haber un blanqueo y tenés que hacer un montón de cosas durante un tiempo para llegar al blanqueo. Bueno, a ver, vos que sos una empresa determinada para poder estar dentro de los estándares de compliance y ética pública para poder funcionar, ¿cómo funcionás? ¿Cómo se implementa esto? Bien. Lo que dice esta ley concretamente es que luego de estas penas que mencionó Teodoro, que dicho sea de paso, y también incluye la pena de muerte, que uno creía que no existía en el país. La disolución de la pena de muerte para una empresa es disolverse, ¿no? Le quitan el quit y no existe más. Así que eso ya existe en el país para las empresas. Dentro de esta ley se prevén 3 requisitos por los cuales un fiscal podría decirle a una persona jurídica, una empresa, no te vamos a aplicar ninguna pena en la negociación, o un juez en su sentencia. ¿Y esto cómo procede? Si se dan 3 elementos. La primera es que la empresa se autodenuncie, suponiendo que no son las cabezas más altas de la organización las que han decidido realizar el acto de corrupción. Seguramente el directorio, el dueño, el accionista, según el tamaño de la empresa, se entera de esto y dice, vamos a autodenunciarnos. Es el primer requisito. El segundo es que devuelvan el beneficio indebido. Hay que hacer alguna estimación. Ya sería que les cuesta plata, digamos. Claro. Además de una multa les cuesta. Y mucho. En realidad es devolver lo que en teoría no les hubiera correspondido. Y no es fácil saber cuánto es el beneficio indebido porque ni los propios fiscales ni los jueces lo saben. Claro. Nosotros hemos capacitado jueces y fiscales en programas de compliance y en esas discusiones se discutía si el monto indebido es todo el contrato, es la ganancia. O sea, hay un tema ahí a estudiar. Y el tercer punto, y el más importante para nosotros, es que la empresa tenga un programa de integridad implementado. Desde esa perspectiva, uno podría decir que todas tienen un buen incentivo para implementar integridad o compliance, porque se pueden llegar a salvar de la pena. Ahora bien, la ley dice que, si bien es bueno para todos, lo dicen los considerandos, las empresas que van a tener obligación de implementar esto son las que transaccionan con el Estado nacional, aunque las provincias se pueden adherir, pero hoy es el Estado nacional, y después, en forma bastante compleja,
yendo un poquito escarbando en determinados incisos, determinadas leyes, uno puede armar en el rompecabezas que las operaciones, las contrataciones de arriba de 50 millones de pesos son las que van a obligar a la empresa, ¿sí? Si fueran contratación de bienes o servicios, o la compra directa cuando es más de 30 millones de pesos, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a tener que implementar obligatoriamente? La ley nombra una docena de cosas, entre las que obligatoriamente se dice un código de ética y conducta con ciertas políticas de integridad relacionadas, por ejemplo, una política anticorrupción, política de regalos, de donaciones, una política específica para interacción con funcionarios públicos, donde uno tenga que dejar registro de las reuniones, estar acompañado de compliance, bueno, también relacionando con no dar nada o no dar nada de más de tanta plata. Por ejemplo, no sé, uno podría dar una virome, pero no un viaje a Disney. Y sí, por ahí hacen un congreso en algún lugar X y los invitan a que vayan a ese congreso. Por ejemplo, sí, pero hay que tener cuidado porque muchas veces las compras son de tal complejidad, si uno tiene que mostrar, por ejemplo, una usina muy compleja para una represa que está funcionando en Kuala Lumpur, o sea, para decir un ejemplo ridículo, muchas veces el funcionario tenga que apersonarse al lugar donde está funcionando o mandar a alguien técnico, porque la única forma de ver o de palpar la calidad es en el lugar, y ahí es donde compliance tiene mucha razón de ser, en las zonas grises. ¿Cómo se hace tal cosa necesaria sin incumplir con la ley? Y el último elemento necesario y obligatorio es la capacitación periódica. Física, electrónica, como e-learning, según el tamaño de la empresa, pero es un requisito necesario. Con esto tenemos el famoso coche de 3 ruedas que no anda, porque con esto obligatorio tampoco es suficiente para implementar un programa de integridad. Mínimamente tendremos que agregarle una línea de denuncias, una línea de reporte anónima, porque la corrupción difícilmente se detecte mirando papelitos, se detecta cuando alguien lo denuncia. Entonces hay que agregar un canal de denuncias, que es algo muy difundido a nivel internacional, y una buena política de sanciones, para que la gente se empiece a comportar bien, porque el costo de hacer las cosas mal es más alto que el beneficio que obtiene al hacer las cosas indebidamente. Claro, y aparte una oficina, una estructura que maneje esto, ¿no? Exactamente, ahí se implementa la figura de compliance. Claro. Y yo me quedé con lo primero, ¿no? Lo de autodenunciarse, ¿no? Como director, como presidente, como accionista, como lo que fuere. ¿Cómo demuestra uno que no sabía? Porque esto es un tema, ¿no? Bien, ayer tuve una reunión en la Cámara de Construcción de la provincia de Córdoba con empresarios, ¿no? Y la verdad que fue buenísimo porque había 1000 preguntas, en las cuales pudimos responder algunas, pero fue una reunión buenísima. Y esa pregunta sale, ¿no? ¿Cómo hago para enterarme? Y después cómo se demuestra. Y en realidad uno no tiene que hacer esfuerzo por demostrar que no sabía. Uno tiene que hacer esfuerzo por demostrar que su programa de integridad era bueno y que deja evidencias de todo. Con demostrar eso queda automáticamente claro si uno pudo o no haberse enterado. Lo que va a tratar de comprobar el fiscal es que el que cometió el ilícito le costó muchísimo hacerlo. Tuvo que violar con mucha inteligencia y mucho sigilo prácticas potentes que tenía la organización. Prácticas que... robustas, no un compliance de maquillaje o para la foto. Un ejemplo, ¿te animás a darnos? Claro. Por ejemplo, cuando un fiscal, por ejemplo en Estados Unidos, está evaluando a una empresa que está acusada de corrupción, y empieza a hacer preguntas, tiene un cuestionario con unas 80 preguntas, y cada una de esas preguntas es una mini investigación más o menos que tiene que hacer. Puede preguntar, por ejemplo, ¿de quién depende compliance en la organización? Si es una función compartida, sin peso, en una organización grande, ya empezamos mal. Y puede preguntar también, ¿cuánto costó la fiesta de fin de año? Quiero ver ¿cuánto presupuesto tiene compliance? Puede compararlos, y si la fiesta de fin de año vale más que el presupuesto de compliance, no va a querer revisar nada más. Va a decir, esta función es de mentira. Ya me pongo a estudiar licenciado en compliance, porque va a estar muy bien remunerado, ¿o no? Según dijo Carlos en una oportunidad, se necesitan ya 5.000 personas que cumplan esta función de compliance officer o
u oficiales de cumplimiento, ¿no? ¿Y cómo están formados? ¿Qué profesión tienen? ¿Son licenciados en administración, economistas, contadores, médicos? Porque aparte, en cada organización está la característica de lo que hacen y que tiene una exigencia específica, ¿no? Bien, es muy común pensar, porque esto está relacionado en nuestro país con una ley penal, es muy común pensar que tiene que ser abogado y preferente penalista. Por ahí puede que tenga un plus eso. En realidad, lo que más exige de un responsable de compliance, un compliance officer, es que sea un excelente comunicador, un excelente capacitador, que sea una persona capaz de persuadir incluso al propio CEO o dueño de la compañía, que le pueda explicar por qué tal cosa o tal otra no debería hacerse. Esperemos una semana más, no firmes este contrato, no nos conviene, podemos salir en el diario por hacer esto, podemos perder la empresa, pensémoslo 2 veces. Y también tiene que ser una persona muy valiente, porque si esa persona tiene miedo de perder el trabajo y por eso no va a hacer lo que tiene que hacer, es una persona que desde ya tendría que haberse dedicado a otra cosa. Y claro, es tremendo, porque es una realidad que venga el dueño de una compañía, personaje ilustre, famoso y conocido, y que te diga, esto lo tenemos que hacer, decime cómo lo tenemos que hacer, y no ningún límite, es al revés, ¿no? Me imagino yo, en una empresa privada agarran al compliance y general manager y dice, decime cómo hago esto. Es que para eso existe compliance, claro. Para con toda la imaginación y con toda la comprensión de cómo es el negocio, más esa capacidad que tiene de darle un contenido ético, de hacer las cosas bien, ¿sí? Esa es la función principal de compliance. Un ejemplo en una compañía de agroquímicos puede ser el siguiente, el ejemplo de la vida real. Uno no puede fumigar a menos de 100 metros de una población, ¿sí? Sin embargo, a esta empresa le dijeron, podés fumigar tranquilamente porque estás a 120 metros. Pero había tal viento que la población estaba siendo contaminada. Claro. Entonces, el director de legales de esta empresa dice, a mí me importa un pito, nosotros cumplimos con la ley, hacé lo que tengas que hacer, porque la diferencia que vamos a perder si no hacemos esto son, no sé, 12 millones de pesos en el año, ¿sí? Y Compliance le hizo ruido eso. Entonces llamó a su casa matriz, y de la casa matriz vinieron con un mensaje, que estamos todos locos, ¿cómo vas a dañar a la gente? Nuestros valores dicen que la vida está ante todo. Y la rentabilidad no está dentro de nuestros valores. Ahí está la diferencia de Compliance. Compliance trata de hacerlo correcto. Legal trata de hacerlo legal. Y sí, pero la rentabilidad a veces, viste, es el mayor valor, muchas veces, en casi todas las empresas. Eso es lo que se empieza a discutir, porque la rentabilidad no está tan relacionada con la sustentabilidad de la empresa como la reputación. La reputación es lo que hace que una empresa pueda vivir 100, 200, 500 años. La rentabilidad... Que va a recuperar los 12 millones de pesos, claro, en los años siguientes. La rentabilidad de empresas constructoras como la que nombró Teodoro es una altísima rentabilidad que hace que la empresa se reviente en poco tiempo luego. Claro, y esto en el mundo de las pequeñas y medianas empresas es como más de largo plazo, más difícil de medir, o no están tan concentradas ahí, ¿no? Teodoro, ¿vos qué decís? No, creo que las empresas medianas y las empresas grandes son, digamos, las que más van a tener que hacer en este trabajo de compliance, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque Argentina, como país, está considerado uno de los países más corruptos del mundo. Y porque la política de obligar a las empresas a tener programas de compliance es fundamentalmente para el futuro nuestro. El futuro nuestro de los próximos 20 o 30 años depende de si nosotros en 2 o 3 años logramos encaminar a las empresas para que hagan las cosas bien. Ojalá, que era un poco lo que yo preguntaba, ¿no? ¿Qué tiempo lleva de cambiar la mentalidad y que se empiece a trabajar de otra forma, ¿no? Y difícil, ¿no? Y casi para mí te digo que me cuesta tanto creer que sea posible, digamos. Miguel, yo creo que es posible. Miguel, te hago una pregunta. Sí. ¿Habrá gradualismo también aquí? Yo no creo que sea posible el gradualismo en una cosa así. Me parece que se pone una norma y hay que implementar. Y hasta que no veas que cae algún gordo, entonces, no vas a creerlo. Entonces, y yo me imagino vos tocaste el punto exacto. Yo me imagino que si vos te metés 2 gordos, porque sabemos que el negocio más rentable que ha habido en la Argentina es vivir del Estado, ¿no? Y bueno,
se tiene que acabar. Tocaste el punto principal. Si mejora el funcionamiento de la justicia, y los procesos que antes llevaban 15 años se terminan en un año, ¿sí? Y se condena a quien tiene que condenar o sobresena a quien tiene que sobreseer, esto le va a dar otra reputación al país. Entonces, miremos un poco también a cómo va a ser el futuro en materia de procedimiento judicial. Claro, porque la herramienta más política de todas es hacerte un juicio, y en realidad aleja, ¿no?, a el fenómeno porque la industria del juicio termina siendo uno de los negocios más rentables y aleja a la sociedad de la propia justicia, ¿o no? Sí, acá viene un cambio muy grande, y es el siguiente. En materia penal, en los próximos meses, años, va a estar vigente un nuevo procedimiento que se llama acusatorio. Y los fiscales pasan a tener una importancia tremenda. Son ellos los que tienen que hacer la investigación. Yo estaba pensando recién cuando Miguel hablaba de si habrá gradualismo en este caso o no. Le pregunto a Carlos y a Teodoro, a los dos. Porque en Brasil no hubo gradualismo. De hecho, el expresidente fue preso, y quien mejor intención de voto tenía para las próximas elecciones, si no estoy equivocado. Sergio Moro dijo, pero déjame que te haga una pregunta. El mejor elemento que jugó a favor de él fue la opinión pública. Cuando la opinión pública presiona, los legisladores, los jueces, arrugan. Era la pregunta, justamente me la contestaste antes, porque mi pregunta era si le sorprendió la reacción del pueblo, digamos. Uno suponía una reacción un poco más virulenta, por llamarlo de alguna manera, y fue todo bastante normal, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco de música y entramos ya en el último tramo de Más de Dos. Y bueno, ya llegando al final, voy a aprovecharlo a Carlos para que me diga cómo es el derrame, ¿no? Porque parecería que estamos hablando de la superempresa y demás. ¿Es posible que el pequeño proveedor de la gran empresa, que a lo mejor le da una cosa que parece mínima o el negocio es chico, esté también comprometida con las cosas como debería? ¿Cómo lo podés explicar? Bien, en una primera instancia, en un proyecto de ley que no es el que terminó aprobándose, las pymes estaban excluidas por un tema de crisis económica, costos y demás. Los legisladores en su mayoría consideraron esto anticonstitucional, hacer esta diferencia entre grandes, pequeñas y medianas. Entonces quedaron incluidas. Ahora, si bien es verdad que están incluidas las que le venden al Estado Nacional por más de tantos millones, la empresa grande no le va a quedar alternativa, como la ley extiende responsabilidad hacia los actos que hacen los terceros que esta contrata, o sea, un proveedor podría tranquilamente dañar gravemente a la empresa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un despachante de aduana que paga para sacar un container, un gestor que le va a habilitar sus nuevos 3 locales en la provincia de X, ¿sí? Y estos que pueden llegar a estar pagando van a impactar directamente en la empresa que no hizo las diligencias debidas o las averiguaciones para conocer quiénes son sus proveedores o suministradores de bienes y servicios. Entonces acá a la pequeña empresa se le presenta el siguiente dilema: ¿qué hago? Cuido mi bolsillo porque las cosas no están 10 puntos y entonces no es para mí, no me voy a arriesgar, yo voy a mirar esto de cerca, si veo que empiezan a condenar a algunos, por ahí veo si me subo o no, o me subo ya mismo, hago marketing de esto, se lo hago saber a mi principal cliente o mis principales clientes y me voy a transformar en una empresa preferible. Y a mis propios proveedores. Y a mis propios proveedores también, ¿por qué no? Si es que está en parte de la cadena donde tiene a sus proveedores. Y dicho sea de paso, cuando nosotros asesoramos a las empresas grandes en construcción de un programa de compliance, le decimos que se tiene que cuidar de los terceros y ponemos un plan para trasladar integridad hacia esos terceros. Tal vez en este momento que destinen parte de su presupuesto de responsabilidad social empresaria a las medidas anticorrupción.
¿sí? Entonces, que ayuden a esos terceros también a poder cumplir, que no sea solamente un costo de la pyme. Esperanza, ¿no? Una enorme esperanza te da en escuchar que se está hablando de esto y que ya se empieza a generar alguna ley, algo que mueva esta ficha, ¿no? Gran trabajo, además, ¿no? Esperamos, hay que tener esperanza. Según no pongo en duda lo que dice Teodoro, esto está desde el 1 de marzo, o sea, no es que se está hablando, sino que ya se está aplicando. Se trata de disminuir el costo de las obras públicas y de las compras de equipos en un orden del 30% más o menos. Bueno, dicho esto, les agradecemos muchísimo a Carlos Rosen y a Teodoro Kreckler su presencia hoy, esta tarde, acá en Más de Dos. Pazman, soltame la mano. Acá hubo corrupción, no me dejaron hablar del partido de Boca. Acá hubo corrupción. Me pusieron plata. Pusieron plata para que no hable de Boca. Boca, no sé. Va a salir campeón, me parece, el fin de semana. Va a salir campeón el fin de semana. Noche, no sé mañana charlamos del partido que perdió Boca. No se ponga nervioso. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Hasta mañana. Gracias.